Ana Julia no sabía que su pregunta inocente iba a abrir una herida que Antonio llevaba años intentando esconder. El coche avanzaba con suavidad por las calles de Polanco, deslizándose entre árboles bien podados, fachadas elegantes y esa calma extraña que solo se siente en los barrios donde todo parece ordenado, incluso el silencio. Antonio Navarro conducía con una mano firme, aunque por dentro llevaba el pecho apretado desde que había salido de casa. A su lado, Ana Julia iba sentada muy derecha, con las piernas colgando apenas sobre el asiento de piel clara y celeste que ella misma había elegido esa mañana. Era un vestido sencillo, de esos que a ella le gustaban porque giraban bonito cuando caminaba. Antonio había querido ayudarla a ponerse los zapatos, pero su hija lo había apartado con una seriedad adorable. «Yo puedo sola, papá». Desde el espejo retrovisor, él la había visto peinarse con cuidado frente al vidrio de la entrada, acomodándose un mechón rebelde detrás de la oreja, exactamente como había visto hacer a Carmen tantas veces. Ese tipo de gestos pequeños todavía lo desarmaban. Ana Julia llevaba una bolsita pequeña apretada entre las manos. No era grande, pero la sujetaba como si adentro guardara algo importantísimo. «¿Ya casi llegamos?», preguntó mirando por la ventana. «Un poco más», respondió Antonio con la voz tranquila que usaba para no transmitirle sus propios nervios. Ella asintió, pero no se quedó callada mucho tiempo. Nunca lo hacía cuando algo la inquietaba de verdad. «Papá, dime mi vida, ¿por qué hay una mesa reservada para el Día de las Madres si solo vamos tú y yo?». Antonio sintió que la pregunta le caía encima sin aviso. No fue el tono, porque Ana Julia no había dicho nada malo. Fue la forma, esa curiosidad limpia, directa, sin la menor intención de lastimar, pero capaz de tocar justo donde él más cuidado tenía. Apretó un poco el volante y tardó unos segundos en responder. «Porque es una tradición», dijo al final, con una sonrisa breve que no alcanzó a sus ojos. «Vamos siempre a la Azucena en estas fechas». Ana Julia giró la cabeza para mirarlo. «¿Y por qué siempre?». Antonio miró por un instante hacia el frente, buscando el semáforo como si la respuesta estuviera escrita en alguna luz roja. «Porque nos gusta ese lugar». Ella no insistió enseguida. Se acomodó el borde de la falda y dejó que el coche siguiera avanzando. Pero Antonio sabía que su hija no olvidaba las cosas, las pensaba, las guardaba, y en ocasiones como esa, las soltaba con una precisión que lo dejaba sin defensa. No le explicó que la Azucena había sido el restaurante donde conoció a Carmen muchos años atrás, cuando todavía no era ese empresario que todos saludaban por su apellido, sino un hombre joven que apenas empezaba a construir su futuro. Tampoco le dijo que seguían volviendo porque, de algún modo, era la forma más silenciosa que habían encontrado de no soltar del todo el recuerdo de ella. Carmen había llenado esa casa de una manera que ya no se podía repetir. No hacía falta nombrarlo todo para sentir el hueco. Bastaba con ver el asiento vacío en la mesa, con escuchar a Ana Julia hablar de cosas que solo una niña que extraña muchísimo puede preguntar, con notar cómo ciertos días seguían pesando más que otros. Y el Día de las Madres era uno de esos días. Antonio sabía que para su hija no era una fecha cualquiera. Ella sonreía, sí, se arreglaba, hacía dibujos, pero había algo en su manera de observar a las otras familias que lo decía todo, como si quisiera entender por qué a unos les sobraban abrazos y a otros les faltaban palabras. «Papá», volvió a decir Ana Julia, más suave ahora, «¿crees que hoy van a dar flores?». Él giró apenas la cabeza y la vio abrazada a su bolsita, como si quisiera ocultarla al mismo tiempo que protegerla. «Puede ser», respondió. «¿Por qué?». La niña sonrió muy poquito. «Nada, es un secreto». Esa palabra lo hizo mirar de nuevo al retrovisor. Ana Julia tenía esa expresión seria que tanto le recordaba a Carmen cuando estaba preparando alguna sorpresa. No había forma de sacarle nada cuando se le metía una idea entre ceja y ceja. Antonio suspiró en silencio y decidió dejarlo estar. Mientras el coche seguía su camino hacia el restaurante, a unas cuantas calles de ahí, Fernanda Ruiz ajustaba por tercera vez el moño negro de su uniforme frente a un espejo pequeño, montado en la pared del vestidor de empleados. Llevaba 5 años trabajando en la Azucena y, aún así, había días en que el lugar seguía imponiéndole respeto. No por el lujo, ni por la clientela elegante, ni por la forma impecable en que todo tenía que salir. Lo que más pesaba era la responsabilidad de estar siempre a la altura, incluso cuando una estaba cansada, preocupada o pensando en 1000 cosas al mismo tiempo. Fernanda se miró un momento de frente. Tenía el rostro sereno, pero sus ojos la delataban un poco, esa mezcla de concentración y cansancio que aparece en quien no se permite fallar porque sabe exactamente lo que cuesta cada día. «Ya, deja de pelearte con el espejo», dijo Lucía a su compañera de turno mientras se aplicaba un poco de labial discreto junto a ella. «Te queda bien». Fernanda soltó una pequeña risa. «No estoy peleándome». «Claro que sí».
Te has arreglado el moño 3 veces. Fernanda bajó las manos, resignada. Hoy me toca la mesa de jardín. Lucía levantó las cejas con gesto de interés. Sí, vaya, entonces sí te pusieron en serio. Fernanda asintió. Lo sabía, no era una mesa cualquiera. Era de esas reservaciones que solo se asignaban a clientes fijos, personas importantes o familias que el restaurante cuidaba como si fueran parte del lugar. Estaba en el jardín interior, bajo un árbol enorme que dejaba pasar la luz entre las hojas y hacía que todo se viera más elegante de lo que ya era. Javier me dijo que cubro a Rodrigo hoy, explicó Fernanda acomodando la libreta en el delantal. Su esposa entró en trabajo de parto en la madrugada. Lucía soltó una carcajada suave. Pobre Rodrigo, pero qué suerte la tuya. No empieces, no estoy empezando nada. Solo digo que esa sección deja buenas propinas. Fernanda no respondió enseguida. Claro que lo sabía. Y claro que le importaba, no por ambición, sino porque cada moneda extra la acercaba a algo que llevaba años imaginando. Un café propio, uno pequeño, cálido, con mesas de madera clara, plantas cerca de las ventanas y olor a pan recién hecho por las mañanas. Un lugar donde la gente no entrara solo a consumir, sino a quedarse un rato, a hablar, a leer, a respirar. Tenía incluso una libreta llena de ideas, nombres, colores, tipos de café, frases para el menú. Todo guardado en secreto, igual que el dinero que ahorraba poco a poco, no estaba cerca todavía. Pero tampoco había dejado de pensar en ello ni un solo día. La puerta del vestidor se abrió de golpe y apareció Javier, el maitre con su expresión de siempre, una mezcla de prisa y autoridad que no admitía discusión. Fernanda, tu mesa llega en 5 minutos. Ella levantó la vista. ¿Cuál? La 4. El señor Navarro y su hija. Lucía soltó un casi en susurro. Fernanda. En cambio, se quedó quieta un segundo. No porque no conociera el nombre. En la azucena todos sabían quién era Antonio Navarro. No solo por su dinero, sino por la manera en que solía llegar siempre con esa presencia seria, correcta, de hombre acostumbrado a que todo le responda. Pero también porque no era un cliente cualquiera. Venía desde hacía años, siempre con la misma niña, siempre en fechas importantes. Javier bajó un poco la voz. Hoy es un día sensible para ellos. Fernanda lo miró con atención. Sí. La señora Navarro falleció hace unos años. No añadió más, no hacía falta. Fernanda asentó despacio y sintió, sin saber por qué, una punzada suave en el pecho. No de pena exactamente, sino de reconocimiento. Todos en algún momento llevaban algo roto por dentro. La diferencia era que unos lo escondían mejor que otros. El restaurante ya estaba lleno cuando Fernanda salió al salón principal. Había mesas ocupadas por familias enteras, parejas con regalos, madres recibiendo flores envueltas en papel delicado, niños con manos pegajosas por el postre y abuelas sonrientes que ocupaban el centro de cada celebración como si eso fuera lo más natural del mundo. La luz del mediodía entraba por los ventanales, rebotaba en los cubiertos y volvía el ambiente cálido, casi festivo. Pero Fernanda no pudo evitar sentir por un segundo ese hueco discreto que aparece cuando el mundo celebra algo que a una le toca mirar desde afuera. Ella tenía hijos. No había construido aún la vida que imaginó de joven, y tampoco se había quedado con la versión que le prometió. Ana Julia no sabía que su pregunta inocente iba a abrir una herida que Antonio llevaba años intentando esconder. El coche avanzaba con suavidad por las calles de Polanco, deslizándose entre árboles bien podados, fachadas elegantes y esa calma extraña que solo se siente en los barrios donde todo parece ordenado, incluso el silencio. Antonio Navarro conducía con una mano firme, aunque por dentro llevaba el pecho apretado desde que había salido de casa. A su lado, Ana Julia iba sentada muy derecha, con las piernas colgando apenas sobre el asiento de piel clara y celeste que ella misma había elegido esa mañana. Era un vestido sencillo, de esos que a ella le gustaban porque giraban bonito cuando caminaba. Antonio había querido ayudarla a ponerse los zapatos, pero su hija lo había apartado con una seriedad adorable. Yo puedo sola, papá. Desde el espejo retrovisor, él la había visto peinarse con cuidado frente al vidrio de la entrada, acomodándose un mechón rebelde detrás de la oreja, exactamente como había visto hacer a Carmen tantas veces. Ese tipo de gestos pequeños todavía lo desarmaban. Ana Julia llevaba una bolsita pequeña apretada entre las manos. No era grande, pero la sujetaba como si adentro guardara algo importantísimo. ¿Ya casi llegamos?, preguntó mirando por la ventana. Un poco más, respondió Antonio con la voz tranquila que usaba para no transmitirle sus propios nervios. Ella sintió, pero no se quedó callada mucho tiempo. Nunca lo hacía cuando algo la inquietaba de verdad. Papá, dime mi vida, ¿por qué hay una mesa reservada para el Día de las Madres si solo vamos tú y yo? Antonio sintió que la pregunta le caía encima sin aviso. No fue el tono, porque Ana Julia no había dicho nada malo. Fue la forma.
esa curiosidad limpia, directa, sin la menor intención de lastimar, pero capaz de tocar justo donde él más cuidado tenía. Apretó un poco el volante y tardó unos segundos en responder. «Porque es una tradición», dijo al final, con una sonrisa breve que no alcanzó a sus ojos. «Vamos siempre a la Azucena en estas fechas». Ana Julia giró la cabeza para mirarlo. «¿Y por qué siempre?». Antonio miró por un instante hacia el frente, buscando el semáforo como si la respuesta estuviera escrita en alguna luz roja. «Porque nos gusta ese lugar». Ella no insistió enseguida. Se acomodó el borde de la falda y dejó que el coche siguiera avanzando. Pero Antonio sabía que su hija no olvidaba las cosas, las pensaba, las guardaba, y en ocasiones como esa, las soltaba con una precisión que lo dejaba sin defensa. No le explicó que la Azucena había sido el restaurante donde conoció a Carmen muchos años atrás, cuando todavía no era ese empresario que todos saludaban por su apellido, sino un hombre joven que apenas empezaba a construir su futuro. Tampoco le dijo que seguían volviendo porque, de algún modo, era la forma más silenciosa que habían encontrado de no soltar del todo el recuerdo de ella. Carmen había llenado esa casa de una manera que ya no se podía repetir. No hacía falta nombrarlo todo para sentir el hueco. Bastaba con ver el asiento vacío en la mesa, con escuchar a Ana Julia hablar de cosas que solo una niña que extraña muchísimo puede preguntar, con notar cómo ciertos días seguían pesando más que otros. Y el Día de las Madres era uno de esos días. Antonio sabía que para su hija no era una fecha cualquiera. Ella sonreía, sí, se arreglaba, hacía dibujos, pero había algo en su manera de observar a las otras familias que lo decía todo, como si quisiera entender por qué a unos les sobraban abrazos y a otros les faltaban palabras. «Papá», volvió a decir Ana Julia, más suave ahora, «¿crees que hoy van a dar flores?». Él giró apenas la cabeza y la vio abrazada a su bolsita, como si quisiera ocultarla al mismo tiempo que protegerla. «Puede ser», respondió. «¿Por qué?». La niña sonrió muy poquito, «Nada, es un secreto». Esa palabra lo hizo mirar de nuevo al retrovisor. Ana Julia tenía esa expresión seria que tanto le recordaba a Carmen cuando estaba preparando alguna sorpresa. No había forma de sacarle nada cuando se le metía una idea entre ceja y ceja. Antonio suspiró en silencio y decidió dejarlo estar. Mientras el coche seguía su camino hacia el restaurante, a unas cuantas calles de ahí, Fernanda Ruiz ajustaba por tercera vez el moño negro de su uniforme frente a un espejo pequeño, montado en la pared del vestidor de empleados. Llevaba 5 años trabajando en la Azucena y, aún así, había días en que el lugar seguía imponiéndole respeto. No por el lujo, ni por la clientela elegante, ni por la forma impecable en que todo tenía que salir. Lo que más pesaba era la responsabilidad de estar siempre a la altura, incluso cuando una estaba cansada, preocupada o pensando en 1000 cosas al mismo tiempo. Fernanda se miró un momento de frente. Tenía el rostro sereno, pero sus ojos la delataban un poco. Esa mezcla de concentración y cansancio que aparece en quien no se permite fallar porque sabe exactamente lo que cuesta cada día. «Ya, deja de pelearte con el espejo», dijo Lucía, su compañera de turno, mientras se aplicaba un poco de labial discreto junto a ella. «Te queda bien». Fernanda soltó una pequeña risa. «No estoy peleándome». «Claro que sí. Te has arreglado el moño 3 veces». Fernanda bajó las manos, resignada. «Hoy me toca la mesa de jardín». Lucía levantó las cejas con gesto de interés. «Sí, vaya. Entonces sí te pusieron en serio». Fernanda asintió. Lo sabía, no era una mesa cualquiera. Era de esas reservaciones que solo se asignaban a clientes fijos, personas importantes o familias que el restaurante cuidaba como si fueran parte del lugar. Estaba en el jardín interior, bajo un árbol enorme que dejaba pasar la luz entre las hojas y hacía que todo se viera más elegante de lo que ya era. «Javier me dijo que cubro a Rodrigo hoy», explicó Fernanda acomodando la libreta en el delantal. Su esposa entró en trabajo de parto en la madrugada. Lucía soltó una carcajada suave. «Pobre Rodrigo, pero qué suerte la tuya. No empieces, no estoy empezando nada. Solo digo que esa sección deja buenas propinas». Fernanda no respondió enseguida. Claro que lo sabía. Y claro que le importaba, no por ambición, sino porque cada moneda extra la acercaba a algo que llevaba años imaginando. Un café propio, uno pequeño, cálido, con mesas de madera clara, plantas cerca de las ventanas y olor a pan recién hecho por las mañanas. Un lugar donde la gente no entrara solo a consumir, sino a quedarse un rato, a hablar, a leer, a respirar. Tenía incluso una libreta llena de ideas, nombres, colores, tipos de café, frases para el menú. Todo guardado en secreto, igual que el dinero que ahorraba poco a poco. No estaba cerca todavía, pero tampoco había dejado de pensar en ello ni un solo día. La puerta del vestidor se abrió de golpe y apareció Javier.
el maitre con su expresión de siempre, una mezcla de prisa y autoridad que no admitía discusión. Fernanda, tu mesa llega en 5 minutos. Ella levantó la vista. ¿Cuál? La 4. El señor Navarro y su hija. Lucía soltó un «ah» casi en susurro. Fernanda. En cambio, se quedó quieta un segundo. No porque no conociera el nombre. En la Azucena todos sabían quién era Antonio Navarro. No solo por su dinero, sino por la manera en que solía llegar siempre con esa presencia seria, correcta, de hombre acostumbrado a que todo le responda, pero también porque no era un cliente cualquiera. Venía desde hacía años, siempre con la misma niña, siempre en fechas importantes. Javier bajó un poco la voz. Hoy es un día sensible para ellos. Fernanda lo miró con atención. Sí, la señora Navarro falleció hace unos años. No añadió más, no hacía falta. Fernanda asentó despacio y sintió, sin saber por qué, una punzada suave en el pecho. No de pena exactamente, sino de reconocimiento. Todos en algún momento llevaban algo roto por dentro. La diferencia era que unos lo escondían mejor que otros. El restaurante ya estaba lleno cuando Fernanda salió al salón principal. Había mesas ocupadas por familias enteras, parejas con regalos, madres recibiendo flores envueltas en papel delicado, niños con manos pegajosas por el postre y abuelas sonrientes que ocupaban el centro de cada celebración como si eso fuera lo más natural del mundo. La luz del mediodía entraba por los ventanales, rebotaba en los cubiertos y volvía el ambiente cálido, casi festivo. Pero Fernanda no pudo evitar sentir por un segundo ese hueco discreto que aparece cuando el mundo celebra algo que a una le toca mirar desde afuera. Ella tenía hijos. No había construido aún la vida que imaginó de joven, y tampoco se había quedado con la versión que le prometieron alguna vez. La relación que terminó hace años no había sido solo una ruptura más. Había sido el cierre de una puerta dolorosa, una conversación que la dejó con la sensación de que su cuerpo y su futuro ya no pertenecían del todo a la idea que otros tenían de ella. Desde entonces había aprendido a no hablar demasiado de eso, a seguir trabajando, a sonreír, a acumular días, a no hacer preguntas que dolieran más de la cuenta. Esa 4 estaba en el rincón más bonito del jardín interior, debajo de una jacaranda cuyas flores caían sobre el piso como pequeñas manchas moradas. Desde lejos, Fernanda vio llegar a Antonio Navarro con Ana Julia de la mano. Él era alto, impecable incluso en su forma de caminar. No necesitaba levantar la voz para ocupar espacio. Tenía esa elegancia natural de quien está acostumbrado a moverse en lugares donde todo el mundo lo reconoce. Y la niña, a su lado, parecía una versión más suave de él. Cabello oscuro, vestido celeste, paso ligero, una atención curiosa en la mirada que la hacía observarlo todo sin perder detalle. Javier lo recibió con la familiaridad de siempre. Bienvenido, señor Navarro. Señorita Ana Julia. Su mesa está lista. Antonio le agradeció con un gesto breve. Ana Julia, en cambio, observó todo con esa atención que tienen los niños cuando sienten que algo importante está por pasar. Fernanda se acercó a la barra para tomar las bebidas que ya tenía preparadas. Whisky con hielo para Antonio, limonada con fresas para la niña. En ese restaurante los detalles importaban. Recordar una preferencia era casi una forma de respeto. Cuando se aproximó a la mesa, Ana Julia ya estaba sentada con las manos juntas sobre el regazo. Y entonces Fernanda notó algo. La pequeña bolsa que la niña había traído no estaba en la mesa, sino escondida junto a ella, como si quisiera cuidarla de todos. Buenas tardes, saludó Fernanda con una sonrisa profesional. Soy Fernanda y estaré atendiendo su mesa. Antonio levantó la mirada. Buenas tardes. Su tono fue correcto, educado, sin demasiado énfasis. La clase de respuesta que se le da a alguien que forma parte del servicio, aunque algo en sus ojos se detuvo un segundo más de lo normal al verla. Ana Julia, en cambio, la miró como si la estuviera estudiando. No fue una mirada incómoda, fue más bien intensa, curiosa, de esas que los niños regalan cuando sienten que frente a ellos hay alguien que vale la pena recordar. ¿Lo de siempre, señor Navarro?, preguntó Fernanda. Él asintió. Sí, Javier ya debe haberle dicho, por supuesto. Para la señorita, limonada natural con fresas. Y para usted, whisky en las rocas. Antonio pareció sorprenderse apenas. Veo que sí le informaron. Fernán sostuvo su sonrisa. Aquí tratamos de no fallar con los detalles. Ana Julia ladeó la cabeza, interesada en esa respuesta tan firme. Luego miró las flores que una mesa cercana acababa de recibir y volvió a esconder su secreto con ambas manos. Fernanda tomó nota y se retiró con discreción, aunque no pudo evitar mirar de reojo esa pequeña escena. Antonio intentó conversar con su hija, preguntarle por el colegio, por su semana, por lo que había desayunado. Hablaba con paciencia, pero también con una especie de esfuerzo visible, como si cada conversación fuera algo que estaba aprendiendo a sostener solo. Y Ana Julia respondía sí, pero de vez en cuando volvía la vista hacia Fernanda.
como si algo en ella le llamara la atención, como si ya hubiera decidido que no era una mesera más. Fernanda regresó a su cocina con una sensación rara, casi imperceptible. El día seguía, pero algo en esa mesa le había dejado una pequeña inquietud. No sabía todavía que, en el fondo, la niña también iba preparando algo. Porque Ana Julia no solo había venido con su padre. Había venido con una idea guardada en el pecho, y con unas flores elegidas para alguien que todavía no sabía que ese día iba a recordarla para siempre. Y cuando Fernanda se acercó de nuevo a servir aquella mesa, no imaginó que la niña frente a ella ya había decidido cambiarlo todo. Cuando Ana Julia extendió las flores, nadie en el restaurante entendió por qué Fernanda empezó a llorar. Aquella mañana, la azucena parecía otro lugar, no porque el salón hubiera cambiado, ni porque las mesas estuvieran colocadas de una forma distinta, sino porque el Día de las Madres le daba a todo un brillo especial, casi irreal. Las copas relucían más de la cuenta. Las servilletas estaban dobladas con una precisión exagerada. En cada rincón había arreglos de flores frescas, y el aire olía a pan recién horneado, a café recién servido y a perfume caro mezclado con nostalgia. Las familias iban llegando poco a poco, algunas con ramos enormes, otras con cajas de pastel, otras simplemente con abrazos que decían más que cualquier regalo. Había risas, música suave, el murmullo constante de los meseros cruzando de un lado a otro y madres que, por un momento, parecían ser el centro exacto del mundo. Fernanda caminaba entre las mesas con la bandeja en la mano y la sonrisa entrenada de siempre, pero por dentro iba midiendo cada detalle para no distraerse demasiado. Ese tipo de días podían ser rentables, sí, pero también pesaban un poco más. Era imposible no notar todo lo que se celebraba alrededor. Imposible no ver a las mujeres recibiendo flores, a los niños levantándose de sus sillas para abrazarlas, a los hombres fingiendo seguridad mientras intentaban que nada saliera mal. Ella conocía bien esa sensación de estar presente y al mismo tiempo sentir que algo faltaba. No lo pensaba en voz alta, no hacía falta. A sus 28 años había aprendido a guardar ese tipo de cosas donde no estorbaran. El trabajo exigía atención, rapidez y un trato impecable, y ella podía cumplir con eso, siempre podía. Lo demás, lo que dolía en silencio, lo dejaba en un rincón al fondo de su pecho, donde nadie pudiera verlo. Aún así, aquel día había algo distinto en el ambiente. No eran solo las madres recibiendo flores, era la forma en que algunos clientes miraban a sus hijos como si quisieran congelar la escena. Era la ternura torpe de los padres que no sabían bien qué decir. Era la mezcla de alegría y ausencia que flotaba en el restaurante como una música que nadie había pedido, pero que todos escuchaban. Fernanda se detuvo un momento junto al pasillo principal con una libreta en la mano. Desde ahí vio entrar a una pareja con una niña pequeña, un joven cargando una caja de pasteles, dos señoras que se saludaron con un beso en la mejilla, una mesa completa donde una madre recibía una planta en maceta y lloraba de risa porque su hijo no había sabido escoger nada mejor. Todo era bonito, sí, pero también tenía ese filo suave de los días que hacen recordar lo que no se tiene. Respiró hondo y siguió caminando. No era bueno quedarse quieta demasiado tiempo. Javier el Maitre pasó a su lado con el gesto en fechas complicadas. La mesa 4 ya llegó, dijo en voz baja, Antonio Navarro y su hija. Hoy hay que estar muy pendientes. Fernanda sintió sin detenerse. ¿Algún cambio? Nada. Lo de siempre. Eso significaba que había que atenderlos con cuidado, sin invadir, sin equivocarse con el ritmo. Antonio Navarro no era de esos clientes que alzaban la voz. Precisamente por eso imponía más. Su presencia bastaba para hacer que todos se movieran un poco más recto. Fernanda se acomodó un mechón detrás de la oreja y siguió hacia el jardín interior, donde la mesa 4 estaba preparada bajo la sombra de una jacaranda. Desde lejos la vio antes de llegar, una mesa reservada en uno de los rincones más bonitos del restaurante, con mantel blanco, copas ya servidas y el tipo de arreglo floral que solo ponían en ocasiones especiales. Antonio estaba sentado con la espalda recta, mirando su teléfono apenas por un segundo antes de guardarlo. Vestía con elegancia sobria, de esas personas que no necesitan exagerar para dejar claro quiénes son. Frente a él, Ana Julia se movía en la silla y la impaciencia duro que observan todo. Fernanda tomó aire, se acercó con la bandeja y saludó con calma. Buenas tardes, soy Fernanda y hoy voy a atenderlos. Antonio alzó la vista. Buenas tardes. Su voz fue amable pero contenida. La clase de cordialidad de alguien acostumbrado a que lo traten con respeto incluso antes de conocerlo. Sin embargo, Fernanda notó algo pequeño, casi invisible. Él la observó un instante más de lo normal, como si hubiera querido registrarla bien. Ana Julia, en cambio, no apartó los ojos de ella. No era una mirada tímida, era una atención limpia, seria,
como si la niña estuviera intentando entender algo que todavía no sabía nombrar. Tenía el cabello perfectamente recogido, un vestido celeste que le quedaba precioso y una expresión que mezclaba curiosidad con una madurez extraña para su edad. Fernanda colocó las bebidas sobre la mesa con cuidado. Para la señorita, limonada natural con fresas. Y para usted, whisky con hielo. Antonio ladeó apenas la cabeza. Veo que no fallan con los detalles aquí. Intentamos no hacerlo, respondió Fernanda con una sonrisa breve. Ana Julia bajó la mirada por un segundo, pero no a las bebidas, a algo que había en su regazo escondido con una intención tan evidente que no lo era del todo. Fernanda alcanzó a notar un pequeño ramo de flores asomando entre la servilleta y la falda de la niña, aunque no dijo nada. No era su costumbre preguntar más de la cuenta. Enseguida les traigo las entradas, añadió. Gracias, dijo Antonio. Fernanda se retiró, pero no sin sentir esa impresión leve que dejan algunas personas cuando no se conforman con ser un cliente más. Mientras se alejaba, notó que Ana Julia seguía mirándola, como si la hubiera elegido desde el primer momento por alguna razón secreta. El restaurante avanzaba a su ritmo. Sonaban los cubiertos, se escuchaban cops chocando suavemente. Había padres pidiendo fotos, niños comiendo el postre antes del plato fuerte y madres recibiendo flores con una emoción genuina que llenaba el salón de algo cálido. Fernanda atendía otras mesas, pero su atención volvía una y otra vez al rincón de la jacaranda. Antonio hablaba con su hija con una paciencia visible, aunque algo en él parecía moverse con cierta torpeza. No la torpeza de quien no sabe hablar, sino la de un hombre que está aprendiendo a hacerlo desde otro lugar. Le preguntaba por la escuela, por las amigas, por la actividad que habían hecho la semana anterior. Ana Julia respondía, pero siempre con esa atención dividida de los niños que aparentan escuchar y al mismo tiempo guardan otra cosa por dentro. Y esas flores seguían allí, ocultas, como un pequeño secreto latiendo en silencio. Cuando Fernanda volvió con los platos principales, el ambiente en la mesa había cambiado apenas. Ana Julia estaba más callada. Antonio parecía algo distraído, aunque no perdía la compostura. El postre ya había sido pedido y el servicio había entrado en esa parte más tranquila de la comida, donde los clientes se relajan y la conversación baja de volumen. Fernanda dejó los platos con precisión. ¿Les traigo algo más por ahora? Antonio iba a responder, pero Ana Julia se movió antes. Fue un gesto rápido, casi decidido de golpe. La niña sacó el pequeño ramo de debajo de la servilleta y lo sostuvo con las dos manos, como si hubiera estado esperando ese instante durante toda la comida. Fernanda la miró, sorprendida. Las flores eran margaritas blancas con algunas rosas rosadas, atadas con una cinta celeste muy parecida al color de su vestido. No eran un ramo costoso ni espectacular, justamente por eso resultaban más conmovedoras. Tenían ese aire sincero de las cosas elegidas por un niño con toda la seriedad del mundo. Ana Julia extendió el ramo hacia ella. «Esto es para ti». Fernanda se quedó inmóvil. Antonio giró la cabeza de inmediato hacia su hija desconcertado. «Ana Julia, ¿qué haces?» Pero la niña no soltó las flores. «Hoy es el Día de las Madres», dijo con una firmeza tan suave que casi desarmaba. El ruido del restaurante pareció alejarse un poco. No se apagó, no desapareció, pero quedó detrás de esa pequeña escena como si ya no importara tanto. Fernanda bajó la vista al ramo y luego volvió a mirar a la niña. «¿Para mí?» Ana Julia asintió. «Sí, papá las eligió conmigo, pero no sabía que eran para ti». Antonio abrió apenas la boca, todavía sin encontrar la forma de intervenir. La escena lo había tomado por sorpresa de verdad. No parecía molesto, más bien confundido, como alguien que no había previsto ese giro en absoluto. Fernanda tomó las flores con cuidado, casi por reflejo. Sentía los dedos un poco fríos. «Qué bonito detalle». «Gracias», murmuró. Pero Ana Julia no se detuvo ahí. Dio un paso más cerca y levantó una mano para pedirle que se inclinara un poco. Fernanda obedeció, arrodillándose apenas junto a la mesa, y entonces la niña se acercó a su oído. Lo que le dijo fue tan bajo que Antonio no alcanzó a escucharlo. «Estas flores no son para hoy», susurró Ana Julia. «Son para el día en que tú seas mamá». Fernanda cerró los ojos por un instante. No fue un llanto escandaloso, ni siquiera inmediato. Fue primero una quietud rara, como si el cuerpo entero se hubiera quedado suspendido en una sola respiración. Después le ardieron los ojos y las lágrimas aparecieron sin pedir permiso, resbalando con una suavidad que la tomó por sorpresa a ella misma. Ana Julia se quedó seria, casi preocupada. «¿Te puse triste?», preguntó enseguida. «No era para hacerte llorar». Fernanda negó con la cabeza, todavía agachada frente a ella, sosteniendo el ramo como si acabara de recibir algo mucho más grande de lo que podía manejar. «No, cariño, me hiciste sentir muy querida». La niña la observó con atención, como si estuviera verificando que eso fuera cierto.
Entonces está bien, dijo, con una tranquilidad adorable. Yo quería hacer feliz a alguien hoy. Antonio, a un lado, seguía sin moverse demasiado. Había bajado un poco la guardia, pero aún parecía no entender del todo qué acababa de pasar. Miró a su hija, luego a Fernanda, y después al ramo en sus manos. Ana Julia, murmuró, aunque sin inocencia. ¿Qué? Antonio se pasó una mano por la frente, confundido y conmovido al mismo tiempo. Era evidente que no tenía idea de que las flores habían terminado en manos de Fernanda. Tal vez había dejado que Ana Julia escogiera el ramo pensando en otra intención, o tal vez simplemente no había imaginado que su hija sería capaz de un gesto tan preciso. Pero lo que sea que hubiera planeado, ya no importaba. Fernanda siguió allí, con las lágrimas discretas y el ramo entre los dedos, sintiendo algo que no era exactamente alegría ni tristeza. Era más bien esa mezcla difícil de nombrar que llega cuando alguien toca una herida con una ternura inesperada. Había pasado tanto tiempo acostumbrándose a no esperar nada de días como ese, que un gesto tan pequeño se sentía casi irreal. La frase de Ana Julia le había llegado a un lugar que ella no mostraba a nadie. No por el tamaño de las flores, sino por la forma en que habían sido entregadas. Como si la niña hubiera visto algo en ella que ni siquiera ella se atrevía a mirar de frente. Antonio por fin habló. «Discúlpeme», dijo con una voz más baja de lo que Fernanda le había escuchado hasta entonces. «Yo no sabía que...» No terminó la frase. Fernanda negó despacio, todavía secándose una lágrima con la punta de los dedos. «No tiene por qué disculparse». Antonio la observó con una seriedad distinta, menos distante que antes. «Mi hija suele hacer cosas así», dijo después, con una leve sonrisa que le suavizó el rostro. «A veces me toma por sorpresa». «Se nota que tiene un corazón enorme», respondió Fernand, mirando a Ana Julia con una gratitud sincera. La niña sonrió apenas, como si ese comentario fuera suficiente para dejar todo en paz. El resto de la mesa quedó en un silencio amable. El tipo de silencio que no incomoda, sino que protege. Fernanda acomodó el ramo sobre la mesa con cuidado y notó que sus manos aún temblaban un poco. Había otras familias alrededor, otras madres recibiendo flores, otras escenas igual de bonitas. Pero para ella, de pronto, todo había quedado en pausa en esa mesa 4. Antonio la miró con una atención renovada. Ya no como al principio, con esa cortesía instante del cliente importante, sino con una expresión más humana, más abierta, como si algo de ella también se hubiera vuelto visible. Fernanda intentó recomponerse. «Les traeré el postre en unos minutos», dijo, recuperando poco a poco la voz de trabajo. Antonio asintió. Ana Julia, todavía sentada muy derecha, no dejaba de mirar las flores sobre la mesa satisfecha consigo misma, como si hubiera cumplido una misión muy seria. Antes de retirarse, Fernanda volvió a mirarla. «Son preciosas», dijo con una sinceridad que ya no necesitaba fingir. «Gracias por pensar en mí». La niña se encogió apenas de hombros, como si eso hubiera sido lo más natural del mundo. «No era solo por hoy», respondió. «Era por después». Fernanda sintió otra vez ese nudo suave en la garganta. No supo qué contestar, y por primera vez en mucho tiempo, tampoco le hizo falta. Se alejó de la mesa con el corazón revuelto y el ramo apretado entre las manos, tratando de volver a su trabajo mientras aún sentía la mirada de Antonio sobre su espalda. No era una mirada incómoda, era más bien atónita, como si él también estuviera intentando entender por qué aquel gesto lo había movido tanto. Y cuando levantó la vista un segundo antes de entrar en la zona interior del restaurante, vio que él seguía observándola, entre confundido y conmovido, como si acabara de darse cuenta de que esa escena no había sido casualidad para ninguno de los tres. Antonio no volvió para hablar de flores. Volvió porque la pregunta de su hija lo había dejado pensando en Fernanda más de lo que quería admitir. 2 días después de aquel domingo, la azucena ya había bajado un poco el ritmo. No estaba vacía, claro, pero el movimiento era distinto. Menos ruido de copas, menos prisas en la cocina, menos mesas llenas de familias celebrando. El Día de las Madres había quedado atrás, y con él esa marea extraña de emociones que el restaurante había cargado durante horas. Fernanda estaba en la sección del fondo, acomodando servilletas limpias con una concentración casi mecánica, cuando escuchó la voz de Javier cerca de la entrada. «Fernanda, te buscan». Ella alzó la vista por costumbre, sin imaginar a quién podía referirse. Javier no tenía por qué decirlo así, con ese tono contenido que usaba cuando algo le parecía fuera de lugar. ¿Quién? Él dudó un segundo. «El señor Navarro. Viene solo». Fernanda se quedó quieta apenas un instante. Solo un instante. Después dejó la servilleta sobre la mesa y se limpió las manos en el delantal, tratando de recuperar la calma antes de que su corazón le ganara la partida.
Antonio Navarro cruzó el salón con el mismo porte sereno de siempre, aunque esta vez no llevaba traje completo. Venía con una camisa azul clara, las mangas dobladas hasta los codos, y un saco en el brazo. Se veía menos inaccesible así, más humano, como si hubiera salido de otra versión de sí mismo para venir a buscarla. Cuando se detuvo frente a ella, no sonrió de inmediato. Parecía estar pensando bien lo que iba a decir. «Buenas tardes, Fernanda». «Buenas tardes, señor Navarro», respondió ella por reflejo, aunque enseguida sintió lo torpe que sonó ese trato entre los dos después de lo del domingo. Antonio bajó un poco la mirada, como si hubiera notado lo mismo. «¿Podríamos hablar un momento, si no le molesta?» Fernanda soltó despacio el aire que ni siquiera sabía que estaba conteniendo. «Claro». Javier, que no perdía detalle de nada, intervino enseguida. «La terraza lateral está libre». Antonio asintió con una gratitud breve. «Perfecto». Fernanda lo condujo por el costado del restaurante, donde una puerta de vidrio daba a la terraza reservada para ocasiones más tranquilas. Allí el ruido del salón se apagaba casi por completo. Solo quedaba el murmullo lejano de la ciudad, el roce suave de las hojas movidas por el aire y el sonido de unos cubiertos que alguien acomodaba en el interior. La terraza tenía pocas mesas, todas separadas lo suficiente como para que cualquiera pudiera hablar sin sentirse observado. Antonio se quedó de pie un segundo, mirando hacia el jardín, como si también él necesitara encontrar la forma de empezar. Fernanda fue la primera en romper el silencio. «¿Está todo bien con Ana Julia?» La pregunta le salió sincera, sin cálculo. Antonio la miró de inmediato y por un momento pareció sorprendido de que esa fuera su primera preocupación. «Sí, está bien. Hoy se quedó con mi madre un rato». Fernanda asintió despacio. «Me alegra». Se hizo un silencio breve, no incómodo, pero sí de esos que pesan porque dicen demasiado sin decir nada. Antonio apoyó una mano en el respaldo de una silla todavía sin sentarse. «Vine a disculparme», dijo al fin, «por lo del domingo. No fue apropiado que Ana Julia la sacara así de su trabajo». Fernanda frunció apenas el ceño. «No tiene que disculparse». «Sí tengo», respondió él, con una firmeza tranquila. «Usted estaba atendiendo una mesa importante y mi hija terminó poniéndola en una situación inesperada». Fernanda negó con suavidad. «No fue una mala situación». Antonio la observó con atención como si intentara leer entre líneas. «La vi llorar». «Y yo vi a su hija intentando hacer algo bonito», contestó Fernanda sin perder la calma. «No hizo nada malo, señor Navarro». Él bajó un poco la mirada y por primera vez se le escapó una especie de sonrisa cansada. Antonio dijo casi en voz baja: «Si vamos a hablar de verdad, prefiero que me llame Antonio». Fernanda tardó apenas un segundo en asentir. «Antonio». El nombre sonó distinto en esa terraza, más cercano, menos formal, como si al decirlo, ambos aceptaran dejar la distancia un poco más atrás. Antonio respiró hondo antes de continuar. «Ana Julia no suele encariñarse rápido con la gente. Desde que murió Carmen, se ha vuelto muy cuidadosa con las personas nuevas». Fernanda no interrumpió. Lo miró en silencio, esperando. «Ese domingo estuvo hablando de usted todo el camino de regreso a casa», dijo él. Preguntó si las flores le habían gustado, si usted seguía llorando, si había hecho algo incorrecto. Nunca la había visto tan pendiente de alguien que acababa de conocer. La sinceridad en su voz desarmaba más que cualquier explicación elegante. No había en él ningún intento de justificarse, solo una necesidad evidente de poner las cosas en su lugar. Fernanda apoyó una mano sobre la mesa, mirando un punto cualquiera del mantel. «Su hija es muy especial», murmuró. «Lo sé», respondió Antonio con una calma que parecía venirle de un lugar muy profundo. «Pero a veces me deja claro que hay cosas que yo no alcanzo a entender tan bien como ella». Hubo un pequeño silencio. Luego él agregó, con menos seguridad: «Yo tampoco supe ver lo que significaban esas flores hasta que fue tarde». Fernanda levantó la vista. Antonio se pasó una mano por la nuca, un gesto leve, casi de cansancio. «Pensé que quería llevarlas a Carmen como otros años. De hecho, eso era lo que habíamos hecho siempre. Ir a dejarle flores después del desayuno. Yo creí que ese sería el plan otra vez. Pero ella insistió en elegirlas para usted». Fernanda sintió algo moverse adentro, suave y profundo. «No tenía idea». «Yo tampoco», admitió él, y después, cuando la escuché decirle lo que le dijo, me quedé pensando en eso mucho más de lo que debería». Fernanda bajó la mirada un momento. Era raro escuchar a un hombre como él reconocer algo así con tanta franqueza, ni cuidadoso en exceso. Sonaba real. «A mí también me dejó pensando», dijo ella al fin. Antonio la observó en silencio esperando que continuara. Fernanda dudó apenas, pero ya no parecía haber manera de evitarlo. «No suelo hablar de esto», empezó, cruzando los dedos sobre la mesa. «Pero la verdad es que Ana Julia tocó algo que yo tenía bastante enterrado». Él no se movió, no la apuró.
Hace unos años me dijeron que no podría tener hijos biológicos, dijo Fernanda, con la voz más baja de lo normal. Fue difícil aceptarlo, más difícil de lo que yo misma quise admitir durante mucho tiempo. Antonio bajó la mirada de inmediato, no por incomodidad, sino por respeto. Lo siento mucho. Fernanda sonrisa pequeña sin alegría ni dramatismo. No se lo digo para que me tenga lástima, solo para que entienda por qué me afectó tanto lo que dijo su hija. Porque ella me habló como si la maternidad fuera algo que todavía pudiera llegarme, como si no estuviera rota de alguna manera. Antonio negó despacio con seriedad. No creo que esté rota. Fernanda lo miró sin responder. No porque no quisiera, sino porque esas palabras le habían llegado demasiado hondo. Antonio continuó, con la voz más contenida ahora. Yo tampoco estoy completo. No desde que Carmen se fue. Hay días en que me siento tan perdido que solo hago lo que puedo para que Ana Julia no lo note. Fernanda lo observó en silencio. Ya no estaba frente al empresario que había visto entrar al restaurante con la seguridad de quien tiene el mundo ordenado. Ahí tenía delante a un hombre que cargaba con la ausencia de alguien que amó de verdad y que, aún así, seguía levantándose para acompañar a su hija. Se nota que la quiere mucho, dijo ella. Es lo único que sé hacer bien desde que quedé solo con ella, respondió. Después corrigió con una honestidad que le salió sin esfuerzo. Bueno, eso y equivocarme de vez en cuando. Fernanda soltó una risa breve, casi inesperada. Antonio la miró como si ese sonido le hubiera quitado un peso del pecho. No parece alguien que se equivoque mucho. No se imagina cuánto, dijo él, con una media sonrisa. Le aseguro que Ana Julia tiene más paciencia conmigo que yo conmigo mismo. El aire de la terraza se volvió más leve después de eso. No relajado del todo, pero sí menos tenso. Como si ambos hubieran dejado de medir cada palabra. Fernanda se acomodó mejor en la silla. Su hija tiene un talento especial para decir exactamente lo que uno necesita escuchar aunque no se dé cuenta. Antonio asintió. Eso también lo heredó de Carmen. Fernanda no preguntó nada más. No hacía falta. Había suficiente cariño en esa frase como para entender que Carmen seguía ocupando un lugar inmenso en la vida de los dos. Antonio miró hacia el salón interior, donde apenas se movió un par de mesas. No vine solo a disculparme, dijo entonces. Fernanda alzó la vista. Él pareció dudar un segundo, como si lo que iba a decir le resultara más difícil que cualquier negociación o cualquier reunión de negocios. Ana Julia quiere volver a verla. Fernanda parpadeó sorprendida. ¿Volver? Sí. Preguntó si la próxima vez que viniéramos usted estaría aquí, y cuando le dije que no sabía, me pidió que averiguara. Una pequeña corriente de nerviosismo le recorrió la espalda. No sé si eso sea buena idea, dijo con sinceridad. Yo trabajo aquí. No quiero que se vuelva incómodo. No tendría por qué serlo, respondió él enseguida, aunque luego bajó un poco el tono. Pero si para usted sí lo es, lo entenderé. Fernanda lo estudió por un instante. Había una claridad rara en su manera de hablar. No intentaba convencerla ni empujarla. Solo le estaba mostrando una puerta abierta y dejando que fuera ella quien decidiera si cruzarla. ¿Ana Julia sabe que vino a verme?, preguntó. No, le dije que tenía una reunión. Fernanda casi sonrió. Casi. Muy conveniente. Antonio soltó una risa baja, breve, de esas que salen más por alivio que por humor. No soy tan malo improvisando como parezco. No lo había dicho, pero lo pensó. Fernanda bajó la vista y una sonrisa pequeña sí terminó apareciendo esta vez. Hubo otro silencio más cómodo. Ya no se sentía como una entrevista ni como una disculpa formal. Era algo distinto. Más frágil, pero también más honesto. Antonio apoyó los codos sobre la mesa, sin invadir, solo acercándose lo suficiente para que la conversación pesara menos. Le confieso algo, dijo. Desde el domingo no he dejado de pensar que Ana Julia no suele equivocarse cuando insiste en algo. Fernanda levantó una ceja, sin entender todavía a dónde iba. ¿Y en qué insiste ahora? Antonio la miró de frente por primera vez desde que habían salido a la terraza. En que usted cene con nosotros. La frase quedó suspendida entre los dos. Fernanda tardó un segundo en reaccionar. ¿Perdón? No aquí, no como cliente. Fuera del restaurante, aclaró él, como si necesitara dejarlo claro para no sonarla improvisado. Ana Julia quiere mostrarle algo que hizo en la escuela y cree que solo usted puede verlo bien. Fernanda se quedó en silencio. La idea era tan inesperada que no le salía ninguna respuesta inmediata. Antonio pareció notarlo. Si le incomoda, no pasa nada, de verdad. No quiero ponerla en una posición rara. Solo pensé que, después de lo del domingo, quizá le gustaría conocerla un poco más en un ambiente menos formal. Fernanda lo miró con atención. No había en su tono ninguna intención escondida de más, solo una invitación real. Y aún así, no podía evitar preguntarse qué estaba haciendo exactamente. No era solo una cena. No después de todo lo que había pasado.
No cuando el vínculo entre ellos ya había cruzado una línea que al principio parecía imposible. ¿Sería en su casa?, preguntó ella al fin. Antonio negó. Podría ser en un restaurante tranquilo, o incluso en el jardín de mi madre, si prefiere algo más simple. Ana Julia está obsesionada con que la vea dibujar, pero también con que usted no se sienta atrapada. Fernanda soltó el aire despacio. Esa parte la desarmó un poco más de lo que esperaba, porque no era una invitación hecha desde la comodidad de alguien que acostumbra a obtener lo que quiere. Era una invitación pensada para que ella también pudiera estar tranquila. Trabajo hasta las 7, dijo al fin, todavía midiendo sus palabras. Antonio levantó apenas la mirada. Entonces la recogeríamos después, si acepta. Fernanda tardó en responder. Una parte de ella quería decir que no, era lo sensato, lo prudente, lo que evitaría complicaciones innecesarias. Pero otra parte, la que había sentido el golpe de aquella frase de Ana Julia y el peso sincero de la disculpa de Antonio, sabía que ya estaba demasiado implicada como para fingir indiferencia. «¿Puedo ir?», dijo finalmente. Antonio no reaccionó con exageración, no sonrió de golpe ni hizo ningún gesto grandioso. Solo se le aflojó un poco la expresión, como si hubiera estado conteniendo la respiración y recién ahora pudiera soltarla. «¿De verdad», confirmó ella. «Pero solo si Ana Julia no cambia de opinión». «Eso nunca pasa», respondió él, y esta vez sí sonó divertido. «Cuando se le mete algo en la cabeza no hay quien la saque». Fernanda sonrió por segunda vez en la tarde. «Entonces supongo que estoy advertida». Antonio la miró con una calidez nueva, más abierta que la del cliente que había entrado unos minutos antes. Había algo en sus ojos que ya no parecía simple gratitud. «¿Viernes le queda bien?», preguntó. «A las 8». Fernanda asintió muy despacio. «Viernes está bien». Antonio pareció relajarse del todo por primera vez desde que llegó. «Perfecto». Se hizo una pausa breve. Luego él añadió como si todavía quisiera dejar claro que no había presión en lo que acababa de proponer. «Si cambia de idea, solo dígamelo. No quiero que acepte por compromiso». Fernanda lo observó con una seriedad tranquila. «No estoy aceptando por compromiso». Antonio sostuvo su mirada un segundo más de lo necesario. No dijo nada, pero la forma en que la miró fue suficiente para que Fernanda sintiera que algo se estaba moviendo entre los dos, algo que no sabían nombrar todavía. Al volver hacia el interior del restaurante, el ruido normal del salón le pareció distinto, como si hubiera cruzado una frontera invisible. Javier la observó desde lejos con una ceja alzada. Seguramente ya había entendido que esa conversación no había sido una simple disculpa. Antonio, antes de irse, se detuvo un instante cerca de la puerta. «Fernanda». Ella se giró. «¿Sí?». Él dudó apenas un segundo y luego dejó caer la frase con una naturalidad que le salió de golpe. «Gracias por no hacerla sentir rara el domingo». Fernanda sintió un nudo suave en la garganta. «Su hija no tiene eso de raro», respondió. «Tiene algo mucho mejor». Antonio asintió como si esa respuesta le bastara. «Entonces la veré el viernes. Allí estaré». Él se marchó por el pasillo de entrada y Fernanda se quedó quieta un momento, con la sensación extraña de que acababa de aceptar algo mucho más importante que una cena. Algo que, aunque aún no lo supiera, empezaba a cambiar la forma en que iba a mirar su propia vida. Y mientras volvía a la sala principal, aún con el eco de esa invitación flotándole en la cabeza, entendió que el domingo ya no había quedado atrás del todo. Apenas estaba comenzando a abrir una puerta. Fernanda pensó que aquella cena sería solo una invitación bonita, hasta que Ana Julia sacó un dibujo y Antonio abrió una caja de terciopelo azul. Cuando llegó al restaurante, todavía llevaba en el cuerpo el cansancio del turno, pero también esa clase de nervios que no se quitaban ni aunque uno respirara hondo varias veces. Antonio y Ana Julia ya estaban en la mesa del rincón, la misma donde todo había empezado, aunque ahora el lugar parecía distinto, no por la decoración ni por las flores recién puestas, sino por la forma en que los tres se miraban, como si en ese pedazo de salón hubiera algo que por fin empezaba a pertenecerles. Ana Julia fue la primera en verla. Se puso de pie enseguida, tan rápido que la silla rozó el piso. «Sí viniste», dijo, como si hubiera estado guardando esa emoción desde hacía horas. Fernanda sonrió y se agachó un poco para saludarla. «Te dije que sí iba a venir». «Yo sabía que sí», respondió la niña con absoluta seguridad, como si las dudas fueran cosas de adultos y no tuvieran nada que hacer frente a ella. Antonio también se levantó. No hizo ningún gesto exagerado, pero sí apartó la silla para que Fernanda pudiera sentarse. Era un detalle pequeño, casi invisible para cualquiera que no estuviera atento, pero en él siempre había algo que hacía sentir a la otra persona tomada en cuenta. Fernanda lo notó de inmediato y, por alguna razón, eso le aflojó un poco la tensión en los hombros. «Gracias», murmuró. «Me alegra que hayas venido», dijo él.
Su voz salió baja, cálida, sin el tono de formalidad que todavía había entre ellos unos días atrás. Ya no sonaba como el hombre que pedía disculpas desde una terraza. Sonaba más como alguien que de verdad esperaba esta noche. La mesa estaba preparada con cuidado. Unos vasos de agua, pan recién salido, el centro con flores blancas y rosadas, y una luz suave que venía del jardín exterior. Todo parecía pensado para que nada apurara el momento. Fernanda dejó su bolso a un lado y se acomodó, todavía sin terminar de creer que estaba ahí, con ellos, del otro lado de la mesa. Ana Julia no se sentó de inmediato. Primero abrió su mochila con una prisa entusiasmada, rebuscó unos segundos y sacó una hoja doblada en 4. «Te lo traje», anunció. Fernanda tomó el papel con cuidado, como si ya desde ese gesto sintiera que era algo importante. Cuando lo desplegó, se quedó quieta. Era un dibujo hecho con crayones, no muy perfecto, claro, pero lleno de intención. Había 3 figuras bajo un sol enorme. Una niña con vestido celeste, un hombre alto de traje oscuro y una mujer con uniforme de mesera. Los 3 estaban tomados de la mano frente a una casa con jardín, y en una esquina, con letras torcidas pero muy decididas, decía «Mi familia». Fernanda sintió un nudo en la garganta antes de poder decir nada. «¿Es para mí?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Ana Julia asintió, orgullosa. «Sí, lo hice en la escuela, pero les cambié algunas cosas. La maestra dijo que dibujáramos a quienes queremos mucho». Fernanda bajó la vista otra vez al papel. Se dio cuenta de que hasta el cabello lo había dibujado con detalle, intentando parecerse al suyo, y al verla en ese lugar dentro de ese pequeño mundo hecho con colores vivos, sintió algo extraño, algo que hacía mucho no le pasaba. Una mezcla de ternura y tristeza, sí, pero también una clase de pertenencia que la desarmó por completo. Antonio observaba en silencio, apoyado apenas en el respaldo de su silla. No interrumpía. Solo miraba a Fernanda con una expresión serena, casi contenida, como si entendiera que ese papel estaba diciendo mucho más de lo que una niña podía explicar. «Es precioso, Ana Julia», logró decir Fernanda al fin, con la voz más suave de lo normal. La niña sonrió, satisfecha. «Papá dijo que te iba a gustar». Antonio bajó la mirada con una discreta incomodidad. «Bueno, yo no sabía exactamente qué había dibujado. Mi tío pensó que iba a hacerte ilusión». Fernanda levantó la vista hacia él. «Me la hizo, sí». Hubo un silencio breve, cómodo, casi íntimo, de esos que no pesan porque nadie intenta llenarlos a la fuerza. Ana Julia, que no sabía quedarse callada mucho tiempo cuando estaba contenta, volvió a meterse en la conversación. «Yo puse que tú estás con nosotros porque ya eres importante». Fernanda soltó una sonrisa involuntaria. «¿Ah, sí?» «Sí, porque cuando vienes, papá ya no pone esa cara seria de siempre». Antonio alzó una ceja fingiendo indignación. «¿Qué cara seria esa?», dijo la niña señalándolo sin la menor duda. «La de estoy pensando en trabajo y no quiero que me hablen». Fernanda soltó una risa breve, sorprendida de sí misma. Antonio negó con la cabeza, aunque no pudo evitar sonreír también. «No le hagas caso». «No, exagero nada», replicó Ana Julia, cruzándose de brazos con dramatismo infantil. «Además, ahora sonríes más». Antonio se quedó mirándola con una mezcla de resignación y ternura. Tal vez eso sí sea verdad. Fernanda notó cómo el ambiente cambiaba poco a poco. Ya no era una cena formal ni una invitación incómoda. Era otra cosa. Algo mucho más simple y mucho más profundo al mismo tiempo. El tipo de momento que se cuela sin avisar y termina haciendo que uno baje la guardia. Llegaron los platillos. Ana Julia pidió pasta con tanta emoción como si la hubieran dejado elegir el menú entero del mundo. Antonio tomó una recomendación del chef. Fernanda eligió algo ligero, casi por costumbre. Pero aunque la comida estaba buena, en realidad nadie parecía estar pensando mucho en eso. La niña hablaba de su escuela, de una maestra que hacía dibujar flores en todas las tareas, de una compañera que siempre le prestaba colores, de un ejercicio donde tenían que decir qué querían ser de grandes. «Yo puse que quiero tener un café», dijo de pronto, mirando a Fernanda con una sonrisa luminosa, «uno donde huela rico y haya muchas galletas». Fernanda se quedó mirándola, apenas divertida. «¿Y quién te dijo eso?». Ana Julia señaló a su padre sin dudar. «Él me enseñó lo que querías hacer». Fernanda giró hacia Antonio, sorprendida. «¿Le hablaste de eso?». Él apoyó los cubiertos con naturalidad. «Sí, pensé que quizá no era un secreto muy grande». «No era un secreto», respondió Fernanda, aunque sonó más a defensa que a negación. Antonio la observó con una pequeña sonrisa. «Entonces lo sabías y no me dijiste. No sabía que era tema de conversación familiar». Ana Julia se llevó una mano al pecho teatral. «Aquí todo es tema de conversación familiar». Fernanda volvió a reír, esta vez más abierta. A Ana Julia le encantó haberla hecho reír y lo celebró con una alegría transparente, como si cada pequeño gesto de esa noche le confirmara que algo iba bien. Cuando terminaron los platos, Antonio pidió café.
Fernanda apenas había dado un par de sorbos a su bebida cuando vio que él llevaba la mano al interior del saco. No hizo ningún movimiento brusco, pero sí tuvo ese gesto de alguien que sabe exactamente lo que va a hacer y aún así necesita unos segundos más para reunir valor. Sacó una carpeta delgada, cuidadosamente doblada, y la dejó sobre la mesa. Fernanda la miró sin entender. ¿Qué es eso? Antonio deslizó la carpeta hacia ella. Quería enseñártelo antes de decir nada más. Fernanda la abrió con lentitud. Dentro había planos, documentos de arrendamiento, un presupuesto preliminar y varias hojas con notas escritas a mano. Al principio solo vio términos técnicos, pero luego, en la parte superior de una de las páginas, leyó el nombre del proyecto. Café Fernanda. Se quedó inmóvil, alzó la vista, pero no encontró enseguida qué decir. Miró otra vez los papeles, como si por un momento creyera que estaba leyendo mal. Antonio, es solo una propuesta, dijo él, con calma, aunque se notaba que había medido mucho esa frase. Bueno, no solo una propuesta, es real. Ya está encaminada. Fernanda parpadeó. ¿Cómo que encaminada? He estado revisando una serie de inversiones que no fueran exactamente lo de siempre. Mi abogado y yo vimos este local en La Condesa. Tú me habías dicho que te gustaban los espacios con luz natural y terraza, así que intenté buscar algo que se pareciera a lo que habías imaginado. Fernanda seguía mirando los documentos como si fueran de otra persona. No entiendo por qué harías esto. Antonio se acomodó en la silla, con una seriedad tranquila. Porque sé que es tu sueño. Fernanda respiró hondo, pero el aire no parecía bastar. Antonio, esto no es pequeño. No, no lo es. Él la miró directamente, sin rodeos. No estoy intentando comprarte nada, ni ayudarte por lástima, ni hacer un gesto bonito para que te sientas en deuda conmigo. Si vamos a hacer esto, será como socias, tú dirigiendo el café, yo poniendo la inversión inicial. Todo claro desde el principio. Fernanda bajó la mirada hacia los papeles otra vez. Las cifras estaban allí ordenadas, demasiado concretas como para ser una fantasía, y eso era precisamente lo que la descolocaba, porque durante años había aprendido a querer sus sueños en silencio, sin darles demasiado espacio, por miedo a que parecieran ridículos cuando los dijera en voz alta. Yo no sé qué decir, admitió. Ana Julia, que había permanecido quieta unos segundos como si entendiera que ese momento era importante, se inclinó hacia adelante. Di que sí. Fernanda la miró, sorprendida. ¿Tan fácil? Sí, contestó la niña. Porque si no lo haces, nunca vas a tener tu café y yo sí quiero ir a comer galletas ahí. Antonio soltó una risa baja pero no apartó la vista de Fernanda. No la presiones. No la estoy presionando, dijo Ana Julia con naturalidad. Solo la estoy ayudando. Fernanda dejó escapar una sonrisa pequeña. El corazón le iba demasiado rápido, no por la magnitud del proyecto solamente, sino porque detrás de eso había algo que no sabía cómo nombrar todavía. Antonio no solo estaba presentándole una oportunidad laboral, estaba incluyéndola en algo que ya no era externo a su vida. ¿Lo pensaste mucho?, preguntó ella. Antonio tardó un segundo en responder. Más de lo que debería admitir. Ella levantó la mirada. ¿Por qué? Él apoyó una mano sobre la mesa sin invadirla, pero lo suficiente para que la verdad quedara más cerca. Porque no quería ofrecerte algo que sonara bonito y nada más. Quería que fuera algo de verdad. Algo que pudiera sostenerse, algo que no desapareciera cuando termine la emoción del momento. Fernanda sintió que se le aflojaba algo por dentro. Había sinceridad en esa voz que ya no sabía esconderse. Y porque, añadió Antonio un poco más bajo, quiero que estés en nuestra vida de una forma que tenga sentido. No solo venir a cenar, no solo saludarnos los domingos. Quiero construir algo contigo. Si tú también quieres. El silencio que siguió fue breve pero cargado. Fernanda cerró la carpeta despacio, todavía procesando lo que acababa de escuchar. Iba a responder cuando Ana Julia, que parecía estar esperando exactamente esa pausa, metió la mano bajo la mesa y sacó una pequeña caja de terciopelo azul. La dejó frente a Fernanda con absoluto cuidado. Papá me dijo que no la sacara todavía, confesó incapaz de ocultar la emoción, pero yo creo que ya es momento. Antonio cerró los ojos un segundo, como quien se da cuenta de que ya no puede controlar el ritmo de la noche. Ana Julia. ¿Qué?, preguntó ella, sin culpa. Si no la enseñamos nunca, entonces nunca se entera. Fernanda miró la caja y luego a Antonio completamente desconcertada. ¿Qué hay ahí? Él inspiró hondo. Es de mi abuela. La niña sonrió como si ese dato lo explicara todo. Era su anillo favorito. Antonio tomó la caja con cuidado y la abrió. Adentro había un anillo delicado de plata, con una perla pequeña en el centro y un diseño sencillo alrededor. No era llamativo. Justamente por eso parecía tan valioso. Fernanda quedó en silencio. No te lo estoy dando como una promesa de matrimonio, dijo Antonio rápido, casi con una torpeza que lo hacía aún más humano. Quiero aclararlo antes de que lo pienses mal.
Fernanda levantó la vista, todavía sin entender del todo. Él sostuvo la caja entre los dedos. Mi abuela me lo dejó antes de morir. Me dijo que algún día se lo entregara a alguien que entendiera lo importante que son las cosas que no siempre se pueden comprar. Alguien que supiera cuidar lo que se construye despacio. Ana Julia, muy seria ahora, agregó, papá dijo que eres esa persona. Fernanda sintió que la garganta se le cerraba. Antonio, no te estoy pidiendo que aceptes nada que no quieras, dijo él, más despacio. Solo quiero que sepas que esto no va solo de un café, ni de una noche bonita. Quiero que confíes en nosotros, que nos dejes seguir estando en tu vida. Fernanda miró el anillo, después a él. Luego a la niña que la observaba con una expectativa tan sincera que resultaba imposible no emocionarse. ¿Y qué significaría eso?, preguntó ella en voz muy baja. Antonio no respondió enseguida. Parecía buscar las palabras con cuidado, como si entendiera que no podía equivocarse. Que podríamos empezar a hacer las cosas de otra manera, dijo al fin. Sin tanta distancia, sin fingir que esto es solo casualidad. Tú sabes lo que es perder un lugar en el mundo. Nosotros también. Tal vez por eso encajamos más de lo que parecía al principio. Fernanda apretó los dedos sobre el borde de la mesa. Yo no quiero ocupar el lugar de nadie, dijo, casi en un susurro. Antonio negó enseguida. Y no lo harías. Había una seguridad tranquila en su voz. Carmen siempre va a ser Carmen. Nadie viene a reemplazarla. Ni yo quiero eso. Pero también creo que Ana Julia y yo necesitamos algo que no se ha pasado. Algo que todavía pueda crecer. Ana Julia escuchaba todo con una seriedad poco común en ella. Luego, como si no pudiera aguantar más la tensión del momento, se levantó apenas de la silla y tocó con suavidad la mano de Fernanda. A mí me gustas, dijo sin rodeos. Y a papá también. Fernanda soltó una risa pequeña entre lágrimas contenidas. Eso último lo has dicho tú, no él. Ya lo sé, respondió la niña convencida, pero se nota. Antonio bajó la cabeza vencido por la honestidad de su hija. Luego volvió a mirar a Fernanda y por primera vez desde que la conocía pareció completamente expuesto. No voy a mentirte, dijo. No sé exactamente cómo se hace esto. No sé cómo se convierte algo tan inesperado en algo estable. Pero sí sé que contigo me siento menos perdido. Y eso para mí ya dice mucho. Fernanda se quedó callada unos segundos. Todo en esa mesa parecía respirar despacio, esperando su respuesta. La carpeta, la caja, la niña, la forma en que Antonio la miraba. Todo apuntaba a una sola verdad. La estaban invitando a entrar en una vida que no era perfecta, pero sí real. Ella tomó el anillo con cuidado y lo sostuvo entre los dedos. Era frío, liviano, sencillo, y sin embargo pesaba como si contuviera más de una historia. Yo sí quiero, dijo al fin, con la voz temblándole apenas. Quiero el café, quiero conocer más de esto, y no sé, quiero intentarlo con ustedes. Antonio soltó el aire que había estado reteniendo sin darse cuenta. Ana Julia sonrió tan grande que parecía a punto de levantarse otra vez. Entonces ya eres de la familia, sentenció como si acabara de resolver algo enorme. Fernanda se quedó mirándola. ¿Con los ojos y para ti? La niña se encogió de hombros. Si te queremos, sí. Antonio tomó entonces la mano de Fernanda sobre la mesa. No hizo falta decir más. No había necesidad de nombrarlo todo, ni de correr hacia ninguna definición apresurada. Bastaba con ese gesto, con esa noche, con la promesa escondida en un anillo que no pedía matrimonio sino presencia. Fernanda sintió que por fin dejaba de pelear contra la idea de pertenecer a algo. No a un lugar perfecto, sino a una vida compartida. Y por primera vez en mucho tiempo, eso no le dio miedo. Mientras Ana Julia volvía a sentarse feliz, y Antonio seguía sosteniéndole la mano con una calma nueva, Fernanda comprendió que lo que estaban haciendo allí no era una casualidad bonita. Era un comienzo, uno raro, inesperado, profundamente humano. Y aún así, todavía faltaba entender cómo se camina dentro de una familia cuando nadie la ha imaginado igual desde el principio. Fernanda creyó que aquella mesa, aquellas flores y aquella niña serían solo un recuerdo bonito, pero la vida ya estaba escribiendo otra cosa. Al principio fue raro acostumbrarse a que Antonio y Ana Julia aparecieran en su vida sin avisar, como si siempre hubieran tenido un lugar reservado y solo ahora alguien hubiera corrido la silla para dejarla pasar. Fernanda seguía trabajando en la azucena. Claro, seguía llegando temprano, amarrándose el cabello, revisando pedidos y sonriendo a clientes difíciles, pero desde que aceptó formar parte de la vida de ellos, todo se sentía distinto. No porque de pronto el mundo hubiera cambiado de color, sino porque había empezado a tener más sentido. Los domingos dejaron de ser solo domingos. A veces se encontraban en el Parque Lincoln, donde Ana Julia corría detrás de las palomas con una energía que parecía no agotarse nunca. Antonio llevaba siempre una botella de agua, como si prever cualquier detalle fuera todavía una costumbre que lo tranquilizaba.
Fernanda llegaba con algo sencillo, unas galletas, fruta cortada o un café para él en un vaso para llevar, aunque insistiera en que no hacía falta. Sí, hace falta, le decía ella sonriendo. Y él, después de mirarla un segundo, bajaba la vista con una media sonrisa que ya se le había vuelto habitual. Ana Julia había tomado por costumbre sentarse en el pasto con sus colores y una libreta. Dibujaba todo lo que veía, pero sobre todo dibujaba lo que imaginaba. Una vez hizo un boceto del café de Fernanda antes de que siquiera existiera. Lo llenó de mesas pequeñas, plantas colgando de las ventanas y una pizarra en la entrada que decía: «Aquí se sirve cariño». Cuando se lo mostró, Fernanda se quedó callada un momento. «¿Así lo ves tú?», preguntó. «Así debería ser», respondió Ana Julia, muy convencida. «Un lugar bonito donde la gente quiera quedarse». Antonio estaba sentado cerca viendo la escena en silencio. Luego tomó la hoja entre los dedos y la observó con atención, como si también él estuviera aprendiendo a imaginar ese futuro. «No está nada mal», dijo. «Claro que no», contestó la niña orgullosa. «Porque lo hice yo». Fernanda soltó una risa suave. En esos momentos, sin darse cuenta, se iba acostumbrando a algo que antes le parecía imposible: sentirse esperada. También empezaron a cenar juntos en casa de ella con más frecuencia. Antonio llegaba con bolsas de comida, a veces preparada por algún lugar que ambos querían probar, otras veces con ingredientes para cocinar algo entre los tres. Fernanda, que al principio se había sentido torpe recibiéndolos en su departamento pequeño, terminó por relajarse. Antonio no hacía comentarios sobre el tamaño del lugar ni comparaciones incómodas. Se quitaba los zapatos en la entrada, saludaba a la vecina con educación cuando coincidían en el pasillo y se arremangaba para ayudar en lo que hiciera falta. Una noche, mientras Fernanda lavaba verduras en el fregadero, lo vio inclinado sobre la mesa ayudando a Ana Julia a recortar figuras de papel para decorar una caja. «Eso no parece muy preciso», le comentó. Antonio levantó la vista, con una calma casi divertida. «Estoy mejorando. Papá corta peor que yo», sin perder concentración. «Eso es un comentario cruel», replicó él. «Es verdad», dijo la niña sin sentirse culpable por ello. Fernanda se apoyó un instante en la